La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy día, lunes 19 de abril, vamos a reflexionar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, aquí en esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos, se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hablar hoy día sobre la oración comunitaria. Todos nosotros formamos parte de una comunidad, un grupo de oración, una familia, una parroquia. Y cuando nos juntamos a orar, ¿cómo debe ser nuestra oración? ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Pues hoy día vamos a aprender a reflexionar un poco sobre esto. El versículo 23 dice: una vez libres vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. El pasaje bíblico está hablando de los apóstoles Pedro y Juan, quienes fueron arrestados por las autoridades religiosas judías porque ellos habían estado predicando el nombre de Cristo y haciendo señales, y además les prohibieron hablar de Cristo Jesús, a lo que ellos valerosamente respondieron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez que los pusieron en libertad porque no había una razón suficiente como para mantenerlos prisioneros, ellos fueron a su comunidad y contaron todo el problema que habían tenido. Entonces dice la Biblia en el versículo 24 que la comunidad, al oír el problema que habían tenido, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, empezaron a orar. Esta oración comunitaria tiene algunas características que es necesario que nosotros reflexionemos hoy día, porque esas características de esta oración comunitaria también nosotros debemos ponerla en práctica, ya que formamos parte de una comunidad y una comunidad que busca ser llenos del Espíritu Santo. La primera característica que nosotros encontramos está en el versículo 24, y es que la oración que ellos elevaron a Dios estaba hecha en unanimidad, es decir, que todos tenían un solo corazón, un mismo espíritu, una misma intención, un solo sentir. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestra oración comunitariamente, tenemos que
tener también un solo sentir, un solo corazón, una sola petición al Señor. La siguiente característica la encontramos en el versículo 24. Dice que ellos reconocieron el poder de Dios, porque encontramos que empiezan su oración diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, empezaron alabando al Señor. Empezaron ofreciendo una alabanza, un reconocimiento de la gloria y el poder de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra oración comunitaria, también debemos empezar por la alabanza, por un reconocimiento a la gloria, al poder, a la magnanimidad del Señor. Tercero, ellos prosiguieron su oración proclamando la palabra de Dios. Ellos citaron algunos versículos del Salmo número 2, que dice: Tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, a que esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos. Entonces, hermanos, cuando nosotros hagamos nuestra oración comunitaria, también tenemos que hacerlo citando la palabra de Dios, citando versículos bíblicos, porque la palabra de Dios es lo que afianza nuestra fe y es el fundamento de nuestra fe, de lo que nosotros creemos y proclamamos. Entonces, cuando oremos, proclamemos la palabra de Dios a viva voz y con toda fe. Cuarto, exponiendo el problema. Después de haber reconocido el poder de Dios, alabarlo y proclamar su palabra, ellos prosiguieron su oración exponiendo ante Dios el problema que habían tenido. En el versículo 27, ellos se expresan: porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido. Miren, ellos exponen ante Dios claramente y definidamente el problema que tienen o que tuvieron en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra oración, también expongamos con claridad, con precisión, cuál es el problema que tenemos delante del Señor, porque Él nos escucha. Quinto paso, haciendo la petición. Una vez que exponen el problema ante Dios, ellos presentan su petición. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Versículo 29. Entonces, hacemos nuestra oración haciendo una petición precisa y clara ante el Señor. Como vemos aquí, la petición es comunitaria, no es personal. Ellos están pidiendo un don para seguir sirviendo a Dios, que es predicar la palabra con toda valentía. Cuando nosotros hacemos una oración comunitaria, también debemos pedir talentos y dones al Señor para servirle, para como comunidad de Dios dar testimonio ante los demás. Y por último, ofrecieron su oración en el nombre de Jesús. En el versículo 30 dice: por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y ahí cierran la oración comunitaria que ofrecieron al Señor. Entonces, cuando hagamos nuestra oración comunitaria, no nos olvidemos de estas características que debe tener la unanimidad, un solo espíritu, reconocer el poder de Dios a través de la alabanza, proclamar la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe, exponiendo con precisión y claridad el problema que nos preocupa, lo que nos inquieta, haciendo nuestra petición también con claridad y precisión al Señor, y todo ofrecerlo en el nombre de Jesús. ¿Y saben cuál fue el resultado de esta oración comunitaria? Pues lo encontramos en el versículo 31.
Dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Nosotros también como comunidad carismática siempre deseamos que nuestra oración sea escuchada y sea respondida. Y aquí en este pasaje bíblico la oración de esta comunidad primera fue rápidamente respondida por el Señor y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta semana practiquemos las características de la oración comunitaria, oración que debe ser con poder y que debe llevarnos siempre a la llenura del Espíritu Santo para servir principalmente a Dios, y todo lo demás en nuestra vida será añadido. Y no olvidemos que la evangelización tiene que ser eucarística.